Hola a todos y bienvenidos a Relatos que Perduran. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos historias nuevas y las segundas partes de tus historias favoritas. Tengo 24 años y quiero compartir mi historia. Mi primer novio fue cuando estaba en el penúltimo año de la secundaria. Hacíamos todo juntos. En ese entonces, él trabajaba en el Burger King local cerca de nuestra escuela, y los viernes, con su sueldo, solíamos ir al cine y de compras. A pesar de su juventud, sabía cómo tratar a una dama. Mis padres son religiosos, y como desaprobaban las citas, manteníamos nuestra relación en secreto. Aunque él era bueno conmigo, no me sentía bien estando con él. Después de esa relación, intenté salir con otros, pero ninguno de ellos se sentía adecuado. La relación más larga que tuve duró 5 meses, y lo más físico que ocurrió fueron besos y caricias. Hice un voto de mantener mi virginidad hasta el matrimonio. A pesar de que ninguna relación se sentía adecuada, estaba decidida a encontrar a la persona correcta. En octubre de 2020, fui a la fiesta de cumpleaños de un amigo y conocí a un chico que era amigo de algunos conocidos. Aunque no era exactamente mi tipo y no tenía todas las cualidades que buscaba, decidí darle una oportunidad. Resultó ser cariñoso, amoroso y muy respetuoso, lo que me hizo pasar por alto sus defectos. Puse todo mi esfuerzo en la relación, pero siempre había una voz en mi cabeza diciéndome que no funcionaría. Ignoré las dudas y seguí adelante. Después de 3 meses juntos, sentí un fuerte deseo de ser íntima con él. Cuando se lo conté, me preguntó si estaba segura. A pesar de las dudas, perdí mi virginidad con él. Después de hacerlo, me sentí muy mal y culpable, rompí mi voto, y ni siquiera lo disfruté tanto como pensé que lo haría. Decidí que el sexo estaba sobrevalorado y comencé a alejarme de mi novio. Cuanto más me alejaba, más se aferraba a mí. Finalmente, terminé la relación a finales de febrero de 2021. En mayo de 2021, estaba en la fila de Starbucks cuando un hombre comenzó a hablar conmigo. Era amigable y se presentó como Saúl. A pesar de que era mucho mayor que yo tenía 23 años y él 35, mi mejor amiga me alentó a darle una oportunidad. Aunque estaba preocupada por la diferencia de edad, Saúl era encantador. Nunca me había sentido tan cautivada por un hombre. A pesar de sus habilidades seductoras, descubrí que era un padre soltero con una hija de su relación anterior. Su historia me conmovió, pero cuando lo invité a la iglesia, siempre estaba ocupado. Un día vino a mi casa en su auto y comencé a dudar de él. El auto era demasiado elegante para el retrato que pintaba de sí mismo como un padre soltero que lucha por su hija. Aunque tenía dudas, temía que conocer la verdad arruinaría la burbuja en la que estábamos. Un día, mientras estábamos en su auto, las cosas se volvieron demasiado intensas y, aunque traté de detenerlo, no pude. Después de esa experiencia, me uní emocionalmente a él, y fue entonces cuando él comenzó a alejarse. Llamé a Saúl durante toda una semana y ni una llamada respondió. Pasaron 2 semanas antes de que se pusiera en contacto conmigo, justificándose con la típica excusa de que estaba trabajando y muy ocupado viajando. A pesar de que mi sentido común me gritaba que lo mandara lejos, decidí pasar por alto sus desplantes. Cuando finalmente vino a visitarme, nos sentamos en su auto y tuvimos una charla. Me juró que no volvería a ignorarme, y, por alguna razón, le creí. Esa misma tarde, también compartimos intimidades en su carro. No obstante, después de marcharse, volvió a ignorarme por completo. Me sentí como una tonta, barata y utilizada. Le confesé a mi mejor amiga lo que sucedía, y ella me recomendó que cortara toda conexión con él. Lo intenté, pero fue más difícil de lo que pensé. Sabía que nuestra relación no era sana, pero ya estaba enamorada. Aunque parte de mí estaba dispuesta a soltarlo si conseguía algún tipo de cierre, no sabía dónde vivía. Sin embargo, conocía su vecindario. Así que, todos los días después del trabajo,
me dirigí allí en busca de respuestas. Finalmente, un día lo encontré volviendo a casa. Le pregunté por qué había prometido no ignorarme para después hacerlo. Se disculpó y se sumergió en una serie de excusas, usando a su hija como justificación. A pesar de mis dudas, volví a hablar con él, y de nuevo vino a visitarme. Mientras estábamos en su carro, intentó avanzar físicamente, pero esta vez me mantuve firme y resistí. Fue en ese momento que, mientras sostenía su teléfono, recibió una llamada. Trató de ocultar la pantalla, pero alcancé a ver que decía, esposa. Sin enfrentarlo, simplemente salí del auto y me fui a casa a llorar. Buscaba respuestas y las encontré. Estaba enredada con un hombre casado sin saberlo. Resulta que Saúl era un hábil jugador en este juego. Mi ingenuidad me jugó en contra, y me dolió mucho descubrirlo. Decidí cortar todo contacto y seguir adelante con mi vida, pero justo en ese momento descubrí que estaba embarazada. Lo llamé repetidas veces, pero no respondió. Fui con mi mejor amiga a su casa para buscarlo, pero no estaba. La mujer que nos atendió se presentó como la esposa de Saúl, con un nombre musulmán y vestimenta acorde. Me pregunté si nos habíamos equivocado de casa. Describí físicamente a Saúl, y ella confirmó que él era su esposo. Le expliqué la situación, incluyendo el embarazo, y su reacción fue sorprendente. En lugar de verme como enemiga, me consideró una víctima y se ofreció a ayudarme. Intercambiamos contactos, y me asombró su comprensión. Al día siguiente, Saúl me llamó amenazándome y llamándome acosadora. Juró dispararme si volvía a acercarme a su casa. Quedé en shock, mi corazón roto por mi propia ingenuidad. Luego, su esposa me llamó para decirme que no podía ayudarme, ya que la amenazó con echarla si se involucraba. Mi única respuesta fue un irónico, vaya, qué lío. Cuando Saúl propuso hacer una prueba de paternidad, acepté. Fue él quien recogió los resultados y me llamó para informarme que el embarazo no era suyo debido a las fechas. Afirmó que me ayudaría a deshacerme de él si eso era lo que quería. Con el deseo de mantenerme enfocada en la escuela y mi situación financiera, acordé seguir adelante con ello. Sin embargo, los líderes de mi iglesia desaconsejaron la decisión. Me instaron a contarle a mi familia, y aunque mi madre pidió que lo mantuviera, mis hermanos insistieron en que no, especialmente porque él ni siquiera quería asumir la responsabilidad del embarazo. Me encontré debatiendo sobre qué hacer con el consejo de quienes me rodeaban y estaba consciente de que seguir adelante con el embarazo sería abrumador. Me procuraron algunas píldoras y las ingerí. Engañamos a mi madre y a los líderes de la iglesia, inventando que sufrí un aborto espontáneo. La culpa me atormenta constantemente al recordar lo que hice y las mentiras que conté. Mi conexión con Dios se distanció a raíz de esto. A pesar de intentar perdonarme y seguir adelante, la carga ha resultado pesada. Esta experiencia me ha dejado lecciones valiosas. Antes solía juzgar a aquellos cuyas vidas diferían de la mía, señalando con el dedo y usando nombres cuando cometían errores. Ahora comprendo lo equivocada que estaba. Aprendí a tener empatía y a ofrecer mis oraciones en lugar de emitir juicios. He decidido compartir mi historia como una advertencia, para que otros puedan aprender de mi vivencia. Rezo para que, eventualmente, mi esposo aparezca en el momento designado por Dios. Esta chica, después de involucrarse con un hombre casado sin saberlo y terminar en una situación complicada, ignorar sus dudas y decide seguir adelante con la relación. Esto es una mala elección. La decisión de seguir adelante con el embarazo es dura, pero debió afrontarlo, y no engañar sobre un aborto espontáneo. Por otro lado, las amenazas de Saúl son inaceptables y reflejan un comportamiento irresponsable. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Crees que estuvo bien lo que hizo? Comenta lo que piensas en la caja de comentarios. Gracias por ver el video y esperamos que esta historia te haya hecho reflexionar. Déjanos un me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal, así nos ayudarás a seguir creando contenido.
Gracias por formar parte de nuestra comunidad y nos vemos en el siguiente video. Durante los últimos 14 años, mi esposa, de 36 años, y yo, de 39 años, hemos compartido un viaje de vida que comenzó en Florida. Sin embargo, tomamos una decisión importante de mudarnos a Nueva York en nuestros primeros 20 años. Yo estaba atraído por la vida bulliciosa de la ciudad y eventualmente ambos encontramos trabajo y nos establecimos en Nueva York. Con el tiempo, nuestras vidas tomaron un giro desafiante. Mi esposa sufrió un accidente laboral que le causó un intenso dolor de espalda, lo que la llevó a estar en una discapacidad a largo plazo. Esto no solo la afectó físicamente, sino que también tuvo un impacto en su salud mental. Luchó por salir de casa y estar en público, lo que resultó en una pérdida de movilidad debido a su lesión en la espalda. Las consecuencias del accidente se hicieron más pronunciadas, ganó una cantidad significativa de peso, lo que dificultaba su actividad en el hogar. Tareas sencillas como cocinar, limpiar y las tareas diarias se volvieron difíciles para ella. En un momento dado, su situación se volvió tan desafiante que requería mi ayuda para tareas básicas como bañarse. El impacto se extendió también a nuestra vida íntima. Debido a los desafíos físicos y emocionales que enfrentaba, nuestra intimidad sexual se vio afectada, lo que llevó a largos periodos sin conexión íntima. Estas dificultades trajeron consigo un nuevo conjunto de desafíos para ambos, requiriendo comprensión, apoyo y ajustes mientras navegábamos juntos por este capítulo de nuestras vidas. La situación se volvió aún más desafiante para mí, porque en ese momento yo era el único sostén económico con el único trabajo. Esto significaba que no solo tenía que cumplir con mis responsabilidades laborales, sino que también era el único responsable de administrar las tareas del hogar y cuidar tanto de mi esposa como de nuestras mascotas. Vivir en la ciudad de Nueva York, donde nuestra vida juntos se había desarrollado, presentaba sus propios desafíos. A medida que pasaba el tiempo, mi esposa expresó que no podía lidiar con el entorno acelerado de la ciudad. Creía que eso estaba contribuyendo a sus dificultades y sentía la necesidad de irse. Quería mudarse a un lugar más relajado, preferiblemente más cerca de su familia. Esta decisión fue difícil para mí. Amaba ser parte de la vida vibrante de la ciudad y no tener a mi pareja para explorarla ya era una pérdida significativa. Ahora, la perspectiva de dejar la ciudad en la que siempre había soñado vivir representaba una dificultad adicional. A pesar de mi conexión personal y una vida próspera en la ciudad de Nueva York, mi amor por mi esposa y el deseo de apoyar su bienestar tomaron precedencia. Después de un tiempo de reflexión y consideración, tomé la decisión de priorizar sus necesidades. Acordamos dejar la ciudad de Nueva York y nos mudamos a Florida, un lugar que ofrecía un ambiente más tranquilo y estaba más cerca de su familia. Esta transición marcó un cambio significativo en nuestras vidas, mientras nos adaptábamos a un nuevo entorno y enfrentábamos los desafíos de dejar atrás la ciudad, que había sido parte de mis sueños durante tanto tiempo. A pesar de nuestras esperanzas, mudarnos a Florida no resolvió de inmediato todos los desafíos a los que nos enfrentábamos. De hecho, la salud mental de mi esposa sufrió al principio, lo cual fue desalentador para ambos. Sin embargo, logramos ahorrar y cumplir un sueño al comprar una casa, un lugar que imaginamos como nuestra casa de ensueño. Alrededor del momento en que nos instalamos en nuestro nuevo hogar, mi esposa comenzó a mostrar mejoras lentas pero constantes en su salud mental y física. Fue un cambio positivo y ambos nos sentimos esperanzados con respecto al futuro. Sin embargo, durante este tiempo, mi esposa se acercó a mí con una sugerencia, propuso que considerara salir con otras mujeres como una forma de salir de casa y me entristeció esta idea, dadas sus limitaciones para brindarme esas experiencias. Expresé que no quería explorar citas con otras personas. En cambio, mi principal deseo era que ella continuara mejorando para que pudiéramos disfrutar esas experiencias juntos una vez más. Esta conversación puso de manifiesto las complejidades de nuestra situación y los sacrificios con los que ambos estábamos lidiando. Mientras mi esposa intentaba encontrar una solución para mis necesidades sociales, mi compromiso y deseo estaban centrados en apoyar su recuperación y construir un futuro en el que pudiéramos compartir alegría y experiencias juntos. A medida que pasaba el tiempo, aproximadamente un mes después, comencé a sentirme inquieto por la situación. La razón fue que mi esposa dejó de mencionar la idea de abrir nuestra relación. Al principio, pensé que tal vez había cambiado de opinión o que las cosas estaban mejorando para bien. Su salud mejoraba gradualmente, aunque aún rara vez salía de casa, excepto para pasear a nuestros perros, comprar alimentos y asistir a terapia física. Había comenzado a hacer algunas tareas, lo que yo consideraba una señal positiva. Aunque ocasionalmente llegaba a casa y encontraba platos sucios, cualquier esfuerzo de su parte para contribuir en casa era una mejora para mí. Sin embargo, un día algo llamó mi atención. Cuando regresé a casa, noté 2 copas de vino que aún no habían sido lavadas. Esto en sí mismo no era particularmente inusual, pero una de las copas tenía lápiz labial en el borde. Esto me pareció extraño, ya que mi esposa normalmente no bebe vino a menos que tengamos invitados especiales. El color del lápiz labial coincidía con el que usa cuando sale, y recordaba claramente que se suponía que estaría en casa todo el día ese día. Este descubrimiento me dejó con una sensación de sospecha y confusión, ya que parecía contradecir la rutina y las circunstancias que esperaba. Surgieron preguntas sobre lo que podría estar sucediendo cuando yo no estaba presente, agregando una nueva capa de incertidumbre a nuestra situación ya complicada. A medida que notaba estas peculiaridades, inicialmente no les presté mucha atención. Sin embargo, una sensación de malestar persistió,
lo que me llevó a preguntarle casualmente a mi esposa sobre su día durante una conversación ligera antes de acostarnos. Le pregunté dónde había ido ese día, sin mencionar nada sobre el lápiz labial. Ella respondió que no había ido a ninguna parte. La curiosidad me llevó a hacer una pregunta de seguimiento sobre el vino que había bebido. Esta pregunta pareció tomarla por sorpresa, vaciló y pareció sorprendida, y luego preguntó qué vino. Esta respuesta me dejó con la creciente sensación de que podría estar ocultándome algo. Añadiendo a la sospecha estaba el hecho de que su teléfono parecía estar vibrando con más frecuencia de lo habitual. Aunque solía asumir que estas notificaciones eran de miembros de la familia, las circunstancias comenzaron a hacerme preguntar si había algo más detrás de ellas. Dado los signos y mis crecientes preocupaciones de que ella pudiera estar viendo a alguien, posiblemente sin mi conocimiento o permiso, luché con la decisión de revisar su teléfono. Sin embargo, ella siempre estaba pegada a él, lo que lo hacía un desafío. Después de reflexionar, decidí ordenar e instalar una cámara oculta en nuestro espacio vital. Esto tomó alrededor de una semana para llegar y configurar. Mis acciones reflejaban la creciente incertidumbre y sospechas que albergaba, y esperaba que la cámara pudiera aclarar la situación que parecía estar desarrollándose en nuestras vidas. La situación dio un giro desgarrador cuando, el segundo día después de instalar la cámara oculta, descubrí que mi esposa había estado invitando a un hombre a nuestra casa y engañándome con él en actividades íntimas. Al confrontarla con la evidencia en video, me suplicó que no la dejara. Explicó que había conocido al hombre mientras paseaba a nuestros perros y que era solo una relación física, nada más. Sintiéndome devastado por la traición, me enfrenté a una decisión difícil. A pesar de los sacrificios que había hecho y del costo emocional, no quería abandonar por completo la relación, ya que todavía la amaba. En un giro complicado de los acontecimientos, dado que ella ya había propuesto una relación abierta y me había dado permiso para estar con otras personas, decidí inscribirme en una aplicación de citas. Sorprendentemente, conecté rápidamente con personas que querían pasar tiempo conmigo. La primera persona con la que salí desarrolló rápidamente una conexión cercana conmigo y experimentamos lo que se conoce como nueva energía en la relación, un término que describe la emoción y la intensidad de una conexión romántica fresca. Este desarrollo añadió otra capa de complejidad a la evolución de las dinámicas en mi vida. La nueva conexión con alguien que compartía un nivel similar de energía y amor por socializar que yo era intrigante. Por otro lado, mi esposa experimentó un resultado diferente, ya que el hombre con el que había estado viéndose dejó de comunicarse con ella de repente después de unos meses. A pesar de mi reluctancia inicial a considerar el divorcio, mi perspectiva sobre nuestra relación cambió. La persona a la que cuidé y apoyé a través de los desafíos de la discapacidad y la disminución de la confianza ya no parecía el mismo Ángel que había conocido. Había sido su apoyo y protector, pero las dinámicas estaban cambiando. A medida que empecé a llegar a casa más tarde y entablar conversaciones de texto frecuentes con la nueva persona en mi vida, mi esposa lo notó y se sintió incómoda con la situación. Esto contrastaba fuertemente con la incomodidad que sentí cuando descubrí su propia infidelidad. Expresó sus preocupaciones sobre la cercanía y la rapidez con la que se desarrollaba mi nueva relación. En un intento de abordar estas preocupaciones, sugirió establecer límites para evitar que tuviera un impacto negativo en nuestra relación. Esta propuesta me tomó por sorpresa. Después de todos los sacrificios y los años dedicados a cuidarla, me resultó difícil aceptar que ahora estuviera pidiendo límites en una relación que ella misma había presionado para abrir. Me pareció egoísta que estuviera dispuesta a terminarla justo cuando veía que yo era genuinamente feliz. La complejidad de las emociones y las dinámicas cambiantes añadieron otra capa de desafío a la situación ya complicada que estábamos atravesando. Al confrontar a mi esposa sobre su repentino cambio de actitud hacia mi nueva relación, ella comenzó a llorar y usó su discapacidad como excusa, afirmando que yo debería estar allí para ella. Me pareció una táctica de manipulación, especialmente teniendo en cuenta su uso anterior de su terapeuta para maniobrar nuestra relación hacia una abierta, incluso cuando inicialmente me negué. A pesar de sus protestas y súplicas emocionales para que terminara las cosas con la nueva persona, seguí viéndola. Desarrollamos un fuerte vínculo y durante nuestro tiempo juntos, compartió su sueño de mudarse a la ciudad de Nueva York. Fue en ese momento que empecé a visualizar un futuro con esta mujer. Le revelé que estaba casado y que teníamos un acuerdo de relación abierta antes de comenzar a salir. Sin embargo, nuestra conexión se hizo más profunda y comenzó a cuestionar mi amor por mi esposa, lo que me llevó a cuestionarlo también. La realización me golpeó cuando empecé a salir con otra persona. Se hizo evidente que no me sentía apreciado en mi matrimonio. Esta revelación marcó un punto de inflexión en mi perspectiva. Las complejidades de mis relaciones, la montaña rusa emocional y las dinámicas cambiantes me llevaron a reevaluar mi conexión con mi esposa. El recién descubierto aprecio y comprensión de otra persona me hicieron cuestionar si mi relación actual era verdaderamente satisfactoria y si estaba recibiendo el amor y la apreciación que merecía. 5 meses después de descubrir a mi esposa invitando a un hombre desconocido a nuestra casa a través de la cámara oculta, tomé la difícil decisión de solicitar el divorcio. Esta decisión tomó por sorpresa a mi esposa, y me suplicó, expresando su disposición a permitirme seguir viendo a la otra persona si eso era lo que se necesitaba para salvar nuestro matrimonio. Sin embargo, le di otra noticia impactante. Le informé que me estaba mudando a la ciudad de Nueva York con esta nueva persona. Originalmente, había planeado quedarnos juntos hasta que pudiéramos vender nuestra casa. Sin embargo, me vi en la necesidad de mudarme antes de lo esperado.
Mi esposa recurría a tácticas manipuladoras para mantenerme en el matrimonio, y sentí que era más saludable para ambos crear cierta distancia. La decisión de mudarme y solicitar el divorcio marcó un paso significativo hacia un nuevo capítulo en mi vida, uno que sería moldeado por las lecciones aprendidas de las complejidades de mis relaciones pasadas. En el periodo posterior a mi decisión de solicitar el divorcio, mi esposa intentó varias tácticas para influir en mí. Inicialmente, sugirió que visitara a su terapeuta para hablar de las cosas, pero yo decliné. Luego involucró a ambas familias, pintando una imagen de mí abandonándola, sabiendo que no divulgaría las complejidades de nuestro matrimonio abierto a nuestros familiares. Utilizó su influencia para intentar cambiar mi opinión. Las sesiones de llanto nocturnas, incluso cuando yo no estaba en la misma habitación, me afectaron emocionalmente, lo que me llevó a tomar la difícil decisión de mudarme de nuestra casa. El proceso de divorcio en sí tardó alrededor de 3 meses en finalizarse. Durante este tiempo, también terminé la relación con la mujer con la que me había vinculado. La nueva libertad me permitió disfrutar de estar solo sin las responsabilidades y el peso emocional de cuidar a otra persona. Como una persona naturalmente social, esta libertad significó que podía explorar nuevas conexiones y salir sin sentirme atado. Aunque todavía tenía planes de mudarme a la ciudad de Nueva York, un antiguo empleador me aconsejó esperar a que se abriera un puesto adecuado, dada mi ausencia durante 5 años. Si no hubiera oportunidades en los próximos meses, planeo comenzar a postularme a otros lugares. Esta decisión marcó un periodo de autodescubrimiento, curación y preparación para un nuevo capítulo donde podría abrazar las posibilidades de una vida más independiente y satisfactoria. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.